Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Al día siguiente, a media mañana, un ejército de 4.000 hombres organizaba sus formaciones a 100 metros de las puertas del Castillo Negro. Allí serían vulnerables a las flechas, y los cañones seguían en sus carretas, detrás de las filas de soldados. Pero la Guardia de la Noche no tomaba partido, y los hombres de Stannis no eran más de 20, ni eran arqueros, ni Jon les permitiría atacar a un bando rival desde las murallas del Castillo Negro. Tampoco impidió que Viserys saliera a recibirlos junto a los 2 dragones, y las puertas del Castillo Negro se mantuvieron abiertas, para confirmar que no tomarían partido. Jon recibió a sus generales y asistentes, que presentaron sus informes sobre el viaje que habían hecho. No hubo novedades, y las condiciones climáticas seguían igual. Ellos habían establecido 3 puestos a lo largo del camino, para asegurar una ruta de suministros. Cuando los informes terminaron, sus comandantes fruncieron el ceño, mirando hacia la puerta del castillo, donde estaban 2 mujeres, una niña, un bufón y 20 caballeros marchando hacia ellos. Viserys levantó la mano para pedir paz en nombre del protocolo, aunque nadie veía al otro grupo como un posible rival. Aún así, 10 de sus guardias personales se apresuraron a situarse a sus lados, con las manos en las empuñaduras de sus espadas, igual que los guardias de la reina. Príncipe Viserys Targaryen, en vista de la superioridad numérica de su ejército, yo, la reina Selyse, esposa del legítimo rey Stannis Baratheon, rey de los Ándalos, los Rhoynar, los primeros hombres y protector del reino, me pongo en sus manos y rindo a mis hombres ante usted, dijo la reina con tono firme y orgulloso. Yo, Viserys Targaryen, mano de la reina Daenerys Targaryen, portadora de tormentas, Khaleesi del mar Dothraki, madre de dragones, rompedora de cadenas, reina de Meereen, líder de la alianza antiesclavista de Essos, reina de los 7 reinos por derecho de conquista, de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, y defensora de la humanidad ante las fuerzas de la oscuridad y la larga noche que se avecina, acepto vuestra rendición y velaré porque se le trate de forma justa a usted, a su hija y a sus fieles caballeros, dijo Viserys, siguiendo el protocolo. Algunos de sus guardias fueron a recibir las espadas de los caballeros de la reina. Mi reina, debo partir pronto, y no es aconsejable que siga a mi ejército, pues esperamos tormentas por el camino, y no sería un paseo grato para usted ni para la princesa Shireen. Por eso, dejaré a 1000 hombres en este lugar para cuidarla y también para apoyar a la Guardia de la Noche en caso de ataques de los salvajes o posibles avances de los caminantes blancos. Supongo que mi sobrino, Jon Targaryen, rechazará la propuesta de la reina dragón, como ya hizo con la de vuestro esposo, el rey Stannis, dijo Viserys, sin inmutarse al llamar rey a Stannis, porque Daenerys no estaba reclamando el trono, sino conquistándolo, y le daba igual quién fuera rey en Poniente. Todos serían conquistados y sometidos. La reina asintió con la cabeza en alto. Parecía que Melisandre ya le había puesto al corriente de la identidad de Jon, porque no refutó ni se sorprendió por nada de lo que él dijo. Mi príncipe, no puede llevársela. Arya aún es una niña. No soy una niña, ya tengo 11 años. Interrumpió Arya. Viserys le dio unas palmaditas en la cabeza, aunque ella manoteó para apartarlo, sin lograr tocarlo, lo que la puso aún más furiosa. En ese momento estaban en la oficina de Jon, y, como Viserys había pensado, él seguía empeñado en permanecer en la Guardia de la Noche. Ahora discutían sobre Arya y dónde debía estar. Ella era la única de los Stark, además de Jon, que estaba disponible, y Viserys la necesitaba para ganar el apoyo de los señores del norte. No podía dejarla atrás. Y, a pesar de que la niña rebelde lo tenía en su lista de muertes, también estaba dispuesta a recuperar su hogar y pasar a espada a Roose Bolton y a Ramsay Snow, que habían tomado Invernalia. También quería perseguir a los hombres del hierro, a los Frey, a la reina, a la montaña. Esa niña quería pasar a medio reino a espada. Viserys le dedicó una sonrisa a Arya y le dirigió una mirada de advertencia para que se comportara. Arya, sabiendo que la amenazaba con un apapacho, se apartó 2 metros y se mordió el labio cuando Jon la miró de forma extraña. Viserys golpeó los dedos sobre la mesa, pensando en cómo debía resolver el asunto. Jon era igual de sobreprotector que Lorelard. No había forma de que le entregara lo que él pensaba que era una niña indefensa para marchar a la guerra. Viserys reflexionó y asintió para sí mismo. Jon, dejemos esta discusión por el momento. Espero que lo reflexiones esta tarde y me des tu respuesta por la noche, dijo Viserys, mirando a Jon, que no parecía convencido, pero asintió. Viserys miró a Arya.
Lady Arya, esta tarde me ayudaréis con mi entrenamiento, añadió. Arya apretó los puños con impotencia, pero al escuchar todas sus palabras le dirigió la mirada asesina de quien no planea nada bueno. Iré a prepararme. Gritó, mientras desaparecía como un relámpago por la puerta de la oficina. No te preocupes. Practicamos todos los días cuando veníamos hacia aquí. Nunca he sido duro con ella. Solo dejo que haga todo lo posible hasta que está agotada y luego castigo sus intentos de asesinato con besos, abrazos y diciéndole que es una niña muy linda, explicó Viserys. Jon parpadeó y luego lo miró aturdido por varios segundos. Ella debe tenerte un odio especial, dijo Jon, negando con la cabeza. Arya aún no debía contarle acerca de su lista de muertes, ni de cuántas personas había matado o el tipo de gente con la que se había juntado. Viserys supuso que la niña rebelde no quería dejar de ser una niña consentida a ojos de su hermano favorito, por lo que guardó silencio. Jon, ahora estamos solos. Pero antes de que hablemos de cualquier asunto familiar, quiero contarte una historia de magia, muerte y resurrección. ¿Te apetece escucharla? Preguntó Viserys. Jon se tensó, pero luego asintió. Jon, hace más de 3 años, yo morí una vez, pero la magia me trajo de vuelta a la vida. ¿Puedes creer eso? Preguntó Viserys. Jon dudó unos segundos, pero asintió con firme. Bien. Pero eso no fue lo único que me pasó, porque además de volver a la vida, adquirí abundantes conocimientos sobre este mundo. Tantos, que el anterior Viserys podría considerarse muerto, y yo soy otra persona completamente diferente. Antes de su muerte, Viserys Targaryen era un segundo rey loco, que al quedar en la calle solo vivía de fantasías y odio, hasta el punto de maltratar y traumatizar a su hermana pequeña, cuyo único sueño era vivir en una pequeña casa en Braavos, donde una vez creció. Pero ese Viserys murió aquel día. Quizá esto te suene a excusa, y desde muchos puntos de vista tal vez lo sea, pero yo no soy él. Y mi hermana ya no es una niña maltratada y traumatizada. Ambos hemos cambiado a nuestra manera, y sé que puedes sentir y entender a qué se debe, dijo Viserys. Magia, dijo Jon tras un segundo. Viserys asintió. La magia me permite estar aquí, frente a ti, siendo, quizá, el ser con el segundo mayor conocimiento de este mundo. En algunas áreas, incluso supero al primero, porque mis conocimientos en esos campos van más allá de lo que existe en este mundo. La magia también está en mi hermana, y le permitió traer a los dragones de vuelta después de entrar en una hoguera por voluntad propia y renacer como la madre de dragones. Se podría decir que en nosotros dos se obró un milagro, tras un encuentro final con lo que, sin duda, debió ser una muerte segura, dijo Viserys, mirando a Jon de forma significativa. Jon se tensó. ¿Dices que me toparé con la muerte y que eso podría producir un milagro? Preguntó Jon, dirigiendo una mirada de garra. Si quisiera matarte, ni siquiera alcanzarías a mirar esa espada, dijo Viserys con un suspiro, y luego negó con la cabeza. No, Jon, no pretendo matarte para que alcances tu mayor potencial. Como dije antes, eso podría convertirte en alguien completamente distinto a lo que eres ahora, y no quiero que eso pase. Por eso me di prisa en llegar aquí y evitar que tus propios hombres te apuñalaran por la espalda. Viserys levantó la mano. Jon, entre los conocimientos que poseo, muchos son del futuro. Yo sabía que Loredar moriría, cómo iba a morir, quién lo traicionaría, toda su historia e incluso lo último que pensó y sus arrepentimientos antes de morir. Y no solo de él. También de tu hermano Robb y todo el sufrimiento que pasaría el resto de tu familia. Sabía de la guerra, las verdaderas razones detrás de ella, quiénes eran los titiriteros y cuáles son sus planes actuales. Sabía que tu hermano moriría y que su cuerpo sería profanado junto al de su lobo, y Jon se levantó y trató de golpearlo, pero Viserys simplemente levantó la mano y atrapó su puño. Luego hizo lo mismo con el segundo intento, sosteniéndole los brazos hasta que Jon apretó los dientes y volvió a sentarse, no sin antes hacer un gran esfuerzo por contener las lágrimas. ¿También sabías lo de Bran, Rickon y Sansa? Preguntó Jon con furia contenida. Viserys sonrió. Ellos están vivos. Sansa está en el valle de Arryn en este momento, Rickon fue llevado a Escados por la mujer salvaje que lo cuidaba, y Bran está con el cuervo de 3 ojos, un poderoso verde vidente más allá del muro. No puedo decir que esté a salvo, porque este ser es el que te mencioné, el que posee más conocimientos que yo. También nos supera en todo lo que respecta a la magia. Aunque en teoría sé lo que pretende con Bran, no estoy seguro de que sus intenciones sean buenas o de que lo que pretende sea lo que realmente hará. Podría estar mintiendo de forma descarada, explicó Viserys. ¿Ellos están vivos?
repitió Jon, conmocionado. Viserys asintió con tranquilidad. ¿Qué hace Sansa en el nido de águilas? No, ¿qué hace Rickon en Escados? No, Bran, ¿y qué clase de peligro corre Bran? Preguntó Jon, cada vez más desesperado. Calma, vamos por partes, dijo Viserys levantando las manos. Sansa es prisionera de Petyr Baelish, el hombre que traicionó a Loredarde hizo que le cortaran la cabeza. Pero Baelish tiene una fijación con ella porque se parece a Lady Catelyn, y se esfuerza por mantener una apariencia amable frente a ella, con la esperanza de que lo acepte. Por eso está a salvo de momento. Rickon huyó a Escagos cuando Theon Greyjoy tomó Invernalia. Theon mató a 2 niños que encontró y dijo que eran Bran y Rickon, por sugerencia de Ramsay, que quería que se ganara el odio del norte y, al mismo tiempo, deshacerse de los herederos para que los señores no se opusieran a los Bolton. Por último, Bran. Las cosas son complicadas con él, porque el cuervo de 3 ojos tenía sus ojos puestos en él quizá desde su nacimiento. Puede que haya estado susurrando en su cabeza desde siempre para que las cosas salieran como él quería. Pero eso son especulaciones mías. Solo te contaré los hechos y tú sacarás tus propias conclusiones. Todos los hijos de Loredat son cambiapieles, como lo eres tú. Arya también lo es. Ella ha estado teniendo sueños de lobo todo este tiempo, pero no puedo ni imaginar lo que haría Arya si se enterara de que puede usar magia. Por eso no le he explicado lo que son esos sueños. Con el tiempo ella misma lo descubrirá. Espero que para entonces haya madurado. Sansa perdió su magia cuando murió su lobo Wargo. Rickon es demasiado pequeño para entender nada, y Robb nunca prestó atención a sus sueños ni a su conexión con su lobo. Pero, de entre todos ellos, Bran destaca en cuanto a su magia. Y si recuerdas lo que dije antes, para despertar esta magia y hacer milagros que cambian la existencia, es necesario un requisito que también he mencionado, dijo Viserys. Morir. ¿Dices que la caída de Bran fue provocada por este hombre llamado Cuervo de 3 ojos? Preguntó Jon apretando los puños. Viserys negó con la cabeza. La caída de Bran fue provocada por Jaime Lannister, que lo empujó de la torre en ruinas cuando el niño lo sorprendió en medio de una relación incestuosa con su hermana, la reina Cersei. Jon parpadeó. Sin embargo, esto era justo lo que necesitaba el Cuervo de 3 ojos para despertar la magia de Bran, y yo rara vez creo en las coincidencias. Además, Bran siempre estuvo empeñado en escalar los muros de Invernalia, y era imposible bajarlo de allí. Se podría decir que cada uno de ustedes es un cabeza dura a su modo, y también que era un niño mimado al que le ocurrió un desastre. Así que no se puede acusar al Cuervo de 3 ojos más que de ser un aprovechado. En fin, el Cuervo de 3 ojos envió a uno de sus sirvientes por tu hermano, guiándolo con visiones, para sacarlo de Invernalia y llevarlo a la cueva donde reside, más allá del muro. Allí, según sus propias palabras, piensa darle toda su magia, conocimientos y su legado. No sé el alcance de conocimiento, pero este ser puede ver el mundo entero en tiempo real. El pasado es un libro abierto para él y ve el futuro con más claridad que la sacerdotisa roja. En cuanto a magia, todos los portadores son principiantes en comparación con él. Su historia data de los primeros verdevidentes, cuando estos eran niños del bosque. Luego, este poder, según dice el Cuervo de 3 ojos, fue legado a los humanos hasta llegar a él, su actual portador, explicó Viserys. Jon frunció el ceño. ¿Dices que una criatura de leyenda pretende quedarse con el cuerpo de Bran y que ha estado manipulándolo todo este tiempo para llevarlo consigo? Preguntó Jon con ira. Viserys se encogió de hombros. Jon, me cuesta confiar en mi propia sombra y, por lo general, pienso mal de la mayoría de la gente. Puede que me equivoque, no lo sé todo, y el futuro que vino es todo lo que hay, porque no sé cuál será nuestro final en esta historia. Respecto al Cuervo de 3 ojos. No confío en él. Bran y los Reed sí lo hacen, pero Bran es un niño, y los Reed son demasiado supersticiosos. Ven al Cuervo de 3 ojos como un enviado de los dioses antiguos. Yo tengo problemas con la religión, aunque sé que hay algo más allá de nosotros, algo que me trajo de vuelta a la vida y que quizá tiene un plan para mí. Pero como dije antes, me cuesta confiar incluso en mi propia sombra, y la fe no es algo que pueda depositar en entidades desconocidas. Creo que este no es tu caso, dijo Viserys. Tras pensarlo unos segundos, Jon asintió. ¿Dices que los Reed están enterados de esta persona o ser que se hace llamar el Cuervo de 3 ojos y de sus planes para Bran? Preguntó Jon. Viserys asintió sin más. Lo pensaré y trataré de comunicarme con Owland Reed. Mi padre siempre dijo que era un hombre leal y confiable, dijo Jon.
Viserys asintió, sin molestarse en recordarle que Loredar no era su padre, porque, al final de cuentas, fue él quien lo crió. ¿Puedes contarme sobre mi madre? Preguntó Jon, después de algunos segundos de indecisión. Parecía que había decidido creerle o, al menos, tener en cuenta lo que decía. Tu madre, Lyanna Stark, era una niña rebelde igual que Arya, y también muy parecida a ella. Luego, de joven, era fuerte y voluntariosa. Le gustaba montar a caballo y, junto a su hermano Brandon, hicieron de las suyas en el norte. Pero su felicidad no duró demasiado, porque el rey Aerys estaba cada día más loco y se negaba a abandonar el trono. Para colmo, Varys, que quería desatar el caos en el reino, susurraba a su oído para ponerlo en contra de su hijo Rhaegar, que se había dado cuenta del desastre que sería dejar a Aerys II en el trono. Los grandes señores también se dieron cuenta de la locura del rey. Varys, deseando el caos, se encargó de hacerles llegar todos los rumores. Por esto, los grandes señores empezaron a prepararse para la guerra, haciendo alianzas. Lord Rickard Stark comprometió a su hijo Brandon con Catelyn Tully y ya tenía un cierto arreglo con Jon Arryn, porque su segundo hijo, Eddard, era criado por él. Los señores de la tormenta también estaban metidos en esto, porque Robert Baratheon era pupilo en el nido de águilas, y Lord Rickard comprometió a tu madre, Lyanna Stark, con Robert. Pero tu madre no estaba contenta con este arreglo porque Robert Baratheon era un mujeriego, y los rumores sobre esto eran de conocimiento público. Aún así, ella aceptó por respeto y temor a Lord Rickard. Todas estas alianzas las usó Varys para volver todavía más paranoico al rey. En todo este caos de chismes y rumores, Rhaegar decidió actuar, planeando el torneo de Arenal para reunir a todos los señores y discutir el futuro del reino antes de que todos fueran arrastrados a la guerra. Sin embargo, Varys estaba al tanto de esto, y unas pocas palabras susurradas al oído del rey, ya en un estado avanzado de locura y paranoia, bastaron para que se presentara en el torneo y arruinara los planes de Rhaegar, que no pudo hacer nada. Pero eso no significa que no sucediera nada allí, porque Varys era un cabrón, y convenció al rey para que hiciera a Jaime Lannister parte de su guardia real, enfureciendo a Tywin Lannister y alejándolo del lado del rey para siempre, debido a que antes también le había aconsejado rechazar el matrimonio de Rhaegar con Cersei Lannister. Por otro lado, Rhaegar no era un tipo demasiado listo. Era un idealista, ciego a la mayoría de las intrigas que se libraban a su alrededor, obsesionado con una profecía antigua que lo llevó a cometer muchas tonterías. Era un hombre fiel a sus sentimientos y principios, lo que hizo que se enamorara de tu madre, Lyanna Stark, un día de justa, cuando ésta se puso una armadura y compitió como caballero misterioso para darle una lección a unos escuderos que habían apaleado a Uland Red. El rey vio esto y, en su paranoia, mandó a buscar a ese caballero misterioso. Uno de los que lo perseguían era Rhaegar, que al final dio con Lyanna Stark y, como tenía la cabeza llena de tonterías y además le gustaban las chicas salvajes, se enamoró de ella. En pleno torneo tuvo el descaro de nombrar a Lyanna Stark reina del amor y la belleza en lugar de a su esposa, lo que indignó a muchos señores. Pero Rhaegar era un idiota, y la política le resbalaba en su idiotez. Por desgracia, no era el único al que la política le daba igual. Lyanna Stark tampoco estaba contenta por tener que casarse con un mujeriego, un hombre que amanecía tan borracho la mayoría de los días que ni siquiera recordaba con quién había estado. Entre Rhaegar Targaryen, un hombre galante, respetuoso, honorable y amable, y Robert Baratheon, Robert parecía una plasta de mierda aún mayor de lo que realmente era. Por eso Lyanna decidió fugarse. Para mayor desgracia, Varys, que estaba atento a todo, aprovechó esto para ocultar la verdad y hacer llegar a Lord Stark la noticia de que su hija había sido secuestrada por Rhaegar. Lord Rickard, en su furia, fue a exigir respuestas al rey, que estaba en manos de Varys, y este lo mandó colgar encima de una hoguera. Para cuando Rhaegar y Lyanna, que se habían apartado del mundo, olvidado de la política y vivían su propia historia de amor, alejados de todos y haciendo sus propios planes para el futuro, se enteraron de todo, la guerra ya estaba en pleno apogeo y no había forma de detenerla. Al ver cómo estaban las cosas, Rhaegar volvió a desembarco del rey y lideró el ejército Targaryen contra los rebeldes, concluyendo estas acciones en su muerte. Tu madre, devastada por cómo resultaron las cosas, murió en los brazos de Loredar, rogándole su protección para el hijo que acababa de tener. Jon agachó la cabeza y sus lágrimas ya no pudieron ser contenidas. Viserys se levantó de la silla y se dispuso a marcharse. Jon, tus padres, Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, fueron buenas personas.
Nunca quisieron una guerra y nunca fueron conscientes de los hilos que se tejían a su alrededor, hasta que fue demasiado tarde, dijo Viserys antes de salir de la oficina del Lord Comandante. Al salir de la oficina de Jon, Viserys se dirigió a su propia habitación. Al entrar, se encontró con Missandei, que revisaba algunos documentos en su escritorio. Veo que ya han terminado, dijo Viserys, observando una caja larga y rectangular que estaba sobre el escritorio. Missandei asintió, se levantó e hizo una reverencia antes de apresurarse a salir. Viserys la sujetó del brazo y la atrajo hacia él para abrazarla. Lo siento, pero en verdad no puedes venir conmigo esta vez. El invierno ya está aquí, y el frío del norte es legendario. Lo que has sentido en el camino hasta aquí no se compara con lo que está por venir, explicó Viserys. Missandei lo abrazó con fuerza. No quiero que me dejes. Aún puedo ser útil, y Viserys se apresuró a taparle la boca antes de que sus palabras le destrozaran el alma. Se arrodilló y la miró a los ojos. Missandei, no eres una herramienta. Nunca te he visto a ti ni a los otros niños como una herramienta, dijo Viserys con seriedad, antes de retirar la mano de su boca. Me conformo con ser tu herramienta, no me importa, y Viserys volvió a taparle la boca, lleno de desesperación. ¿Los he tratado como herramientas? No, se respondió en su mente. Pero ellos no lo saben, porque nunca he compartido mis planes con nadie, ni siquiera con aquellos a quienes considero mis herederos, pensó Viserys con furia hacia sí mismo. Le dio un beso en la frente a Missandei. Missandei, por favor, mírame a los ojos y escucha con atención, dijo Viserys, y retiró la mano de su boca. Missandei asintió. Missandei, ya morí una vez. Esta es mi segunda vida. Quizá me escuchaste decírselo a Daenerys antes. Missandei asintió. Bien, porque eso es algo que no puedo olvidar. Y no puedo olvidarlo porque sé que ahora vivo un tiempo prestado y no sé en qué momento puedo simplemente dejar de existir en este mundo. Missandei, atiende, dijo Viserys con tono firme cuando ella hizo intención de llorar. Missandei apretó los labios y contuvo las lágrimas. En esta segunda vida he conocido el dolor, el asco, la impotencia, la desesperanza y la más absoluta desesperación, a tal punto que en algún momento perdí algo que solo ahora he vuelto a recuperar. Pero eso es ahora. Antes, ante mi situación, decidí intervenir en este mundo para llevarlo a un futuro que espero sea 1000 veces mejor que lo que tenemos ahora. Por eso no he dudado en crear armas, matar, embaucar, amenazar, intimidar, y hacer todo cuanto he podido para llegar a ese futuro. Para ello, he descartado todo lo que pudiera hacerme dudar o retrasarme. Por eso están ustedes a mi lado. Quiero que aprendan de mí sin estar limitados por los conocimientos de este mundo, sin sus ataduras. Quiero que absorban todo lo que soy, cómo pienso y lo que quiero para el futuro. Y quiero que sea así porque los he escogido como los herederos de mi voluntad. No sé cuánto tiempo pueda estar aquí y, en caso de que pudiera vivir una vida completa, aún así, todo lo que logre hacer en mi vida podría ser destruido tras mi muerte, y he decidido que no puedo permitir eso. Por eso ustedes son mi legado, el futuro de este mundo. Aquellos que he elegido como mis hijos. Y de ninguno estoy tan orgulloso como lo estoy de ti, Missandei. Quizá no pueda dejar de mirarte como un gran tesoro que he tomado para mí, pero nunca te veré como una herramienta. Y Viserys dejó de hablar, mirando los ojos acuosos de Missandei, y tomó una decisión. Missandei, sería un honor y un orgullo indescriptible para mí que pudieras aceptarme como tu padre, dijo Viserys con sinceridad. Missandei respondió echándose a llorar y abrazándose a su pecho. Y depravado. Acusó a Arya, que entró a la oficina un minuto después. Ella ni siquiera tocó la puerta, ignorando a la guardia. Viserys suspiró. Missandei agachó la cabeza con vergüenza. Viserys miró a Arya, que llevaba un cinturón con una espada corta. Ella debía haber trasteado en la herrería de la Guardia de la Noche, tras desechar su espada de entrenamiento. Viserys dejó a Missandei y fue a buscar la caja rectangular sobre la mesa. Era hora de mostrarle a Jon que su pequeña hermana ya no era una niña indefensa. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.